el mismo hecho de que nadie sabía siquiera que ese puente se llamaba Mariano Moreno hasta que las feministas llegaron y lo intervinieron. Y pusieron en discusión, y ¿no? Lo intervinieron, claro. y resignificaron ese espacio. Y se generaron todas estas medidas, estos enormes, ¿no?, estándares y libros para decir más o menos las medidas de las mesas, de las puertas, y es muy útil, es una herramienta que pero costa otras experiencias, ¿no? Pero está como que muy alineada a una visión eurocentrista también, o sea, hasta el alto del monigote que usamos es un hombre blanco europeo. Está fuera de foco. Y nosotros aquí somos esta chiquita, entonces como que... algo no cuadra ahí, ¿no? Algo no cuadra. Utiliza este monigote de Le Corbusier y le resignifica, y más bien ella dice, no, yo quiero hacer una unidad de medida en base al culo de Kim Kardashian. Ya. Si tú tuvieras la oportunidad de resignificar varios espacios en Cuenca, interiores, exteriores, espacios públicos, ¿cuál crees que urge una resignificación? Frente a esta lógica, todos empezamos de nuevo. Y si el cuerpo es un plano que nunca fue aprobado, hoy hablaremos de ciudad, poder, desigualdad y la forma como habitamos nuestras ciudades. Nos acompaña Verónica Farfán, arquitecta, antropóloga y cantante. Con ella vamos a dialogar cómo el espacio refleja inclusión, exclusión y formas diferentes de entenderlo. Hola, criollos territoriales, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Obra Criolla, donde tenemos y dialogamos sobre problemas, y si no los tienes, los creamos. Hoy el episodio va a estar buenísimo. Vamos a hablar de espacio público y género. Y para eso nos acompaña Verónica Farfán. Berito, bienvenida. Tú eres arquitecta, antropóloga, cantante. ¿Qué más? ¿Cómo más te podemos describir? Hola, Cris. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues para mí... la interdisciplinaridad ha sido el camino que más me ha llamado la atención, que más me ha interesado, y sobre todo para los estudios de ciudad es indispensable tener una visión mucho más flexible, mucho más dinámica de los fenómenos urbanos. Así que se puede conocer y experimentar la ciudad desde... Bueno, vamos directo, Vero. La ciudad no solamente son condiciones materiales, ¿no? La ciudad tiene otras condiciones, otras formas, otros grupos. ¿Cómo tú experimentas desde tus actividades la ciudad? ¿Crees que hay opresión? ¿Crees que en la ciudad hay ciertos grupos que no están dentro de la dinámica que nosotros llamamos ciudad? Claro, es que, bueno, desde mi formación en la arquitectura hay una visión como muy... materialista, muy desde la forma, muy desde lo constructivo de cómo funciona una ciudad. Y como que la parte más inmaterial está muy limitado a la planificación o a la política pública o a las regulaciones. Sin embargo, yo creo que frente a esta planificación que se nos inculca desde la formación de arquitectura y urbanismo, también hay una contraplanificación que es la que da la ciudadanía, la que dan los diferentes colectivos sociales, la que dan los artistas y en general las personas que experimentamos y vivimos la ciudad. Entonces, ese es un plano que ya no se puede regular, es un plano que ya no se puede controlar. Escapa a las dinámicas de poder y sin embargo convivimos y estamos en ese juego, en ese campo de batallas y de pugnas por el poder y eso es lo interesante también y por eso volviendo a lo que decíamos al inicio, es importante conocer la ciudad no solo desde el ojo del planificador o pues como decía Henry Lefebvre del tecnócrata, sino también desde las personas que experimentan y viven la experiencia urbana. Quiero regresar sobre lo que tú dices. La ciudad no es ingenua.
hay relaciones de poder. Hay grupos que tienen más acceso a ciertos espacios que otros. ¿Cómo tú has experimentado este acceso a los espacios? ¿Crees que hay grupos culturales, procesos identitarios que están rechazados o no pueden tener acceso frente a lo que institucionalmente se produce? Claro, creo que pasa todo el tiempo. Pasa desde la sensación que tenemos tal vez algunas mujeres al tener que salir o caminar solas por un espacio público de noche. Solo, aunque uno igual lo haga, solo el sentimiento de que ya tengo miedo de hacerlo, ya es una especie de restricción. Es violento a nivel simbólico, solo sentir eso. Hasta cosas un poco más obvias y más frontales, ¿no? Y más frontales, como que venga alguien de la Guardia Ciudadana y le retire a la otavaleña que está vendiendo frutas en la carretilla. Son mecanismos de restricción en el uso de los espacios públicos. Entonces, realmente la ciudad no es un espacio libre, no es sinónimo de libertad. No es y el simbolismo que hay detrás de esos espacios, o los símbolos que se construyen en esos espacios, en lo público, puede generar mucha violencia, ¿no? Completamente. Y ahí también es importante algunos conceptos como el de Bourdieu, que son los diferentes niveles de violencia. En este caso, la violencia simbólica, como le mencionaba. La violencia no es solamente física, sino también hay regulaciones, hay políticas que afectan y se sienten directamente en nuestros cuerpos, como decía, la sensación de inseguridad, el miedo a salir o salir con miedo incluso, es una expresión en el cuerpo de la violencia simbólica que se ejerce a nivel de políticas y de estructura social. Muy bien, Berito. ¿Dónde tú ves? Vamos a insistir sobre el espacio y lo simbólico. ¿Dónde tú ves, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, que ha habido esta pugna, esta lucha por la resignificación del espacio? Bueno, en Cuenca han habido muchos espacios que han sido símbolos de íconos de reivindicaciones y de tratar de visibilizar grupos y situaciones que han estado siempre como en las sombras. El ejemplo más típico es en las épocas de protestas y de bullas el pararse frente a la gobernación. Eso ha pasado siempre. Pero en el caso de los colectivos feministas pasó algo súper interesante, y es que en lugar de realizar la protesta en el centro histórico de la ciudad, se llevó más bien en el centro en el que divide el área histórica del área moderna. Un parteaguas, ¿no? Un parteaguas. Justo encima del río, en ese puente simbólico e histórico entre lo nuevo y lo antiguo. Claro. Muchos signos, ¿no? En ese espacio. Entre lo institucional y lo ciudadano. Claro. O sea, es un lugar muy interesante. No creo que haya sido una coincidencia en absoluto. Creo que fue la acumulación de varios fenómenos históricos, políticos y también de las reacciones que ha podido tener la ciudadanía en los procesos de plantones que hubo desde el 2020 en esa zona, que llevó a que definitivamente los colectivos se apropien de ese espacio Es loquísimo cómo a la par de las críticas por las posibles destrucciones o afectaciones que tiene esta zona, ¿sí? A la par de eso hubo también todo un proceso de revitalización del espacio. Desde el mismo hecho de que nadie sabía siquiera que ese puente se llamaba Mariano Moreno, hasta que las feministas llegaron y lo intervinieron. Y pusieron en discusión, y ¿no? Lo intervinieron, claro. y resignificaron ese espacio, generando no solamente alteraciones materiales, como hablábamos al inicio, que no está bien limitar la arquitectura solo a los cambios materiales. A la forma, el compromiso permanente con la forma, sino ¿no? Cómo esos procesos de cambio y alteración material en el espacio está directamente articulado a lo que pasa a nivel de pensamiento colectivo también. Entonces, ¿cuánto debate se generó en redes sociales? ¿Qué tuvo que ver también toda la situación por el COVID y la emergencia sanitaria? Todo el mundo estaba en su casa, encerrado.
empapándose de lo que sucedía en lo público, en el puente, claro. y generando debate, generando discusión. Las redes también es el lugar en donde... Es un espacio público más. Claro, se discute sobre lo público, ¿no? Es un espacio público, es como un brazo de lo que pasa en la ciudad. Entonces... Vero, te quiero hacer una especie de pregunta muy personal. Si tú tuvieras la oportunidad de resignificar varios espacios en Cuenca, interiores, exteriores, espacios públicos, ¿cuál crees que urge una resignificación? Frente a esta lógica, todos. Empezamos de nuevo. ¿Qué opinas? Nos toca empezar de nuevo. Todos los espacios. ¿Sí? Todos los espacios de cajón. No, yo creo que un montón. O sea, mientras más espacios se puede resignificar, mejor. Pero incluso sabe que la casa no es un espacio público. Pero yo creo que también esta división entre lo público y lo privado, y lo doméstico y lo público, es realmente una categoría que nosotros utilizamos para poder explicar ciertos fenómenos, pero en la realidad no es, no sucede como tal. O sea, el hecho de abrir la llave de la ducha y bañarse ya tiene directa conexión con lo que pasa a nivel público, con todo un sistema de infraestructura, con lo que pasa en los páramos, en los campos. Así es. Y nos conecta. ¿Cómo llamamos esa agua? ¿De dónde viene esa agua? ¿Cómo nos conectamos con todas las lógicas que hay detrás de esa producción del agua, ¿no? Entonces la materialidad, el uso de la luz, la ventilación, en realidad está como todo muy conectado con lo doméstico y lo público. Y por eso también es muy importante lo que dicen los colectivos feministas de que lo privado es político también. Entonces, si es que hay algún espacio en donde se pueda reivindicar un poco o visibilizar a los grupos que han sido históricamente oprimidos, yo creo que sí podríamos comenzar por la casa, por los espacios domésticos. El rato en que eso empieza a pasar a nivel... Tiene una incidencia en lo público, a nivel directa, privado, ¿no? A nivel de la casa, de lo doméstico, creo que automáticamente se va a sentir a nivel general, porque pues, como digo, todas las acciones que hacemos en nuestra casa responden a toda una red, a una infraestructura y a una historia a nivel más urbana y de ciudad. Muy bien, chévere, Vero. Otra pregunta, también personal. ¿Crees que la planificación urbana, las herramientas de la planificación, el diseño arquitectónico, a la final lo que intenta es planificar el cuerpo de las personas que estamos en el espacio? ¿Crees que necesitamos aprobar nuestro anteproyecto de nuestra planificación del cuerpo también? Ahí es igual full complejo, porque también la arquitectura, desde que empezó a concebirse como una construcción en serie, quizá mucho tuvo que ver también la arquitectura moderna. Y todo eso, el contexto de posguerra, construir grandes habitáculos multifamiliares para dar vivienda a gente y todo lo demás, empezamos a concebir a las casas como módulos, y se generaron todas estas medidas, estos enormes, ¿no?, estándares y libros para decir más o menos las medidas de las mesas, de las puertas, y es muy útil, es una herramienta que pero costa otras experiencias, ¿no? Pero está como que muy alineada a una visión eurocentrista también, o sea, hasta el alto del monigote que usamos es un hombre blanco europeo. Está fuera de foco. Y nosotros aquí somos esta chiquita, entonces como que... algo no cuadra ahí, ¿no? Algo no cuadra. Entonces la arquitectura es absolutamente corporal, o sea, es una forma de construir el cuerpo. O sea, la arquitectura no es que se basa en el cuerpo humano para diseñarse. La arquitectura se diseña para modular los cuerpos que no se ajustan a esa visión más eurocentrada. Y así nos toca a nosotros. Es chistosísimo porque construimos con esas medidas y las abuelitas así, por ejemplo, en una vivienda más moderna no alcanza. Claro, mi abuelita, me acuerdo que en su departamento ultra moderno así tenía que ponerse en un banquito. Mi abuelito, en cambio, se chocaba cada vez. Entonces, es un poco eso. Realmente, si es que nosotros adaptáramos la arquitectura al cuerpo
de las personas que van a usarlo, saldrían unas cosas así raras. Por eso lo importante de la transdisciplina, ¿no? Y el enfoque multidisciplinar. A mí me gusta mucho ver de una youtuber Ya, cuéntanos. que se llama Ter. Ya. Entonces la Ter como que se burla y critica un poco esta forma. No se burla, en realidad ella tiene mucho respeto por Le Corbusier, pero utiliza este monigote de Le Corbusier y le resignifica, y más bien ella dice, no, yo quiero hacer una unidad de medida en base al culo de Kim Kardashian. Ya. Entonces ella no dice, aquí hay tantos metros cuadrados, ella dice, esto mide 5 culos de Kim Kardashian. Ese es su y la man con su criterio, módulo. Su nuevo modulor. Su modulor. Y es arquitecta, es profesora, es maestra, y la man genera toda una teoría y todo un fundamento matemático y geométrico para hacer sus propuestas teniendo como módulo el culo de Kim Kardashian. Un culodor, no sé. ¿Cómo sería? Pero bueno, súper interesante. Entonces, sí, creo que la arquitectura, como decíamos, definitivamente busca regular los cuerpos. Creo que es el fin. Hay detrás de eso, ¿no? Bueno, Vero, ¿qué opinas de la forma como circulas tú este momento en la ciudad? Tú has tenido acceso, por ejemplo, a estudiar antropología, a estudiar arquitectura, te dedicas también a la gestión cultural y tú misma intercambias unos flujos culturales y cantas con una banda, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad de este momento dentro de estos tres enfoques y crees que hay movimientos, grupos, jóvenes, personas que necesitan la producción de otros espacios que reconozcan esta diversidad, que reconozcan enfoques más interesantes? Claro, es que como decíamos, la ciudad es demasiado compleja como para entenderla solo desde la planificación urbana. Entonces, la forma en que, por ejemplo, desde mi corporalidad, desde mi pensamiento, yo experimento la ciudad, puede ser desde, no sé, cantar un día en la glorieta, porque el gobierno... ¿Tenemos suficientes espacios para seguir cantando? Creo que siempre pueden haber más espacios para seguir cantando. Y creo que los músicos, los artistas han sido también como un ejemplo importante de cómo ganarse espacios desde la resistencia y desde luchar para que sus voces se oigan. Y también a la vez que los artistas luchan para espacios por sí mismos, al mismo tiempo liberan para que otras personas también se conecten y se liberen, aunque no sean en sí músicos también. Claro. Y en la periferia, a la ciudad, ¿cómo está el flujo cultural? ¿Se canta también en la periferia? Se tiene que cantar, pero creo que todavía no hay como que ese enlace o esa conexión para ver cómo desde los flujos y los circuitos que nos manejamos en la ciudad para visibilizar esos espacios, como que no hay esa compatibilidad, no hay ese clic, pero seguramente allá hay mucha música, y hay mucha danza y muchas cosas pasando. Igual hay esta cantante otavaleña, la Ernesta Picuazo, que me parece brutal lo que ella hace, porque en su técnica, en su voz, es evidente toda esa sonoridad andina. Hay territorio, de nuestros pueblos. hay una lógica territorial en lo que ella canta. Hay mucha ancestralidad ahí, pero pucha, usted le oye cantar un cover de Bruno Mars y dice, es súper popera, y canta el pop, pero con esa ancestralidad. Entonces hay esos flujos entre lo rural, entre lo urbano, que claro, tal vez porque le vemos vestida de otavaleña creemos que tiene que cantar solamente música folclórica. Claro. Y nada que ver, ella va a cantar Bruno Mars como ella quiera y pueda cantar, y eso es lo que le hace lindo también al arte, y hace lindo... Y ahí está transportando toda una vivencia territorial, como tú dices, una lógica territorial que genera espacio a la final, ¿no? Ahí están los flujos posibles de las lógicas transdisciplinares, ¿no? Y también el uso del internet, el uso de los medios digitales para conectar con la gente. También
o sea, yo insisto, el Internet es un espacio público, las redes sociales son un espacio público, es una plaza. Así es. Es una plaza donde cualquier cosa puede pasar. Se pone en discusión. Y es claro, es como el ágora así de la antigua Grecia y pueden pasar muchas cosas. Bueno, excelente, Berito. Bueno, muy interesante lo que hemos conversado. Me gustaría que me ayudes con una reflexión final sobre qué estás haciendo ahora. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A la arquitectura, a la antropología, al canto? ¿Saltas de lo uno a lo otro? ¿Crees que los tres elementos son posibles para entender el espacio? ¿Cómo tú lo vives eso? O sea, al inicio me peleaba un poco con la idea esta de que estoy como separada, pero en realidad no, nunca nada está separado. Simplemente hay un poco que dejarse atravesar por lo que el contexto te da y responder con las herramientas que tienen. Y para mí cada disciplina, cada profesión son cajitas de herramientas para poder ver qué hago. Entonces, no sé, la música nunca ha dejado de sonar. Estar. Siempre ha estado ahí de una forma u otra. Si no estoy en una banda, estoy en algún tema de gestión. Si no estoy en un tema de gestión, estoy estudiando, tomando. Es como que no es que lo busco, simplemente por alguna cosa está ahí. Siento que mi vida, mi vocación tiene que estar por ahí de algún modo u otro. Pero igual la arquitectura, la antropología son cajitas igual de herramientas que me ayudan a darle más sentido a todo esto. Y nada, y entender también todas estas dinámicas de poder, de las asimetrías que a veces uno percibe en el tema de las estructuras de género, es muy fuerte y ahí también es lindo poder experimentar el canto, por ejemplo el canto en metal, en rock, los guturales, como que siendo una mujer, porque al menos como que en Cuenca todavía no está un espacio muy más masculinizado, tal vez. Bastante masculinizado. Entonces, todo está como que relacionado, las estructuras de género, con el uso de los espacios públicos, la música, la técnica vocal como una forma también de visibilizar lo que tal vez está al lado. Las mujeres podemos ser muy violentas, muy fuertes, podemos ser líderes también. ¿No? Entonces yo creo que el canto, el rock es como un grito de libertad también. O sea, este género musical también tiene mucho de espacio. Puede saltar mucho a criticar desde este género musical, se puede criticar y observar el espacio también, cómo ha sido tomado por los hombres, cómo está siendo tomado por las mujeres. Y luchar también como contra esas dinámicas que buscan lo que hablábamos también de regular el cuerpo. Posicionar, de cómo una mujer debe cantar, cómo una mujer debe actuar en el escenario, así. Qué chévere. Me mando mis guturales y no me moleste. Entonces también como ir luchando contra esas formas otras espacialidades. De disciplinar el cuerpo y la voz es cuerpo también. Así como es. Disciplinar el cuerpo. En muchas de nuestras ciudades el espacio público refleja desigualdades silenciosas. No todos lo habitamos de la misma forma. Hay recorridos que evitamos, horarios que tememos y miradas que nos incomodan. La equidad de género en el diseño urbano no es solamente un tema técnico, es profundamente social. El espacio público se ha configurado históricamente como masculino. Diseñar con justicia significa escuchar otras voces, incluir a todos, observar las dinámicas de otras personas y devolverle a la ciudad su promesa de igualdad. Porque una ciudad equitativa no solo debería verse distinta, sino sobre todo debería sentirse distinta. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Creo que un espacio como estos nos queda corto con toda la experiencia que tú tienes en varias disciplinas. Queremos agradecerte por esta visita, te vamos a compartir. Queremos agradecerles a nuestros criollos territoriales. Les pedimos que compartan este diálogo y nos sigan en las redes.